Bueno, entonces ya deben familiarizarse con la P y la Q, ¿sí? Que son las primeras como letras que estamos viendo ya propias de aquí de la materia. Ok, entonces nos quedamos en la 327, ¿no? Que es la que estábamos ayer escribiendo, tanto en la línea del tiempo. Recuerden que con la línea del tiempo me sirve mucho para ir viendo qué es lo que me piden, lo que tengo que hacer. Y bueno, esa fue la última, si mal no recuerdo, que estuvimos viendo. Ok, vamos a pasar a la... bueno, antes de pasar a la siguiente página, ahí hay una línea que ya no leímos, que es esta, que es algo importante que dice el libro. Otra vez nos está mencionando que si tuviéramos esta notación de T línea UQX, TUQX, ¿sí? Y si la U fuera 1, su valor fuera 1, que entonces ese valor se omite y simplemente se pone T línea QX. Entonces, cuando veamos esta notación T línea QX, quiere decir que es un T1 QX, ¿no? ¿Y qué significa en palabras? Otra vez, para que recuerden lo que estábamos diciendo ayer. A ver, vamos a ver con Diana Victoria. Dime, ¿qué significa en palabras TQX? La última que está ahí en la línea que subrayé. Tengo entendido que TQX es la probabilidad de que una persona de edad X se muera dentro de los próximos años, de los próximos T años. Más o menos. No está del todo bien porque la que tú me acabas de explicar es TQX sin la línea, ¿no? O sea, si yo tuviera Sí. sin la línea, sí, pero como tengo una línea, eso me está diciendo que la probabilidad de morir entre 2 años específicos, ¿cuáles serían? O sea, línea QX, ¿cierto? Sí, Ok. Pues, pero, ajá, ¿cuáles son los años en los que estamos hablando? pues tomando el ejemplo de la pasada, que es Sí, con la U, tengo entendido que, bueno, T línea U era entre los años T y U, pero ya sin la U, como que ahí ya le dudo. bueno, es precisamente lo que estamos diciendo hoy. Si la U es 1, no está ahí en la U, es el 1. Pero a ver, Jesús Eduardo, dime tú si sabes la respuesta. ¿Sería entre los años T y T más 1? Exacto, muy bien. Así Ok. sería. O sea, estoy calculando la probabilidad de que una persona de edad X muera entre la edad X más T y X más T más 1. O sea, entre los años T y T más 1. Sí, muy bien. Francisco, ¿me ibas a decir algo, Francisco Javier? No, perdón, iba a decir eso. Ok, gracias. Bueno, entonces nos movemos a la siguiente página, ¿sí? Vamos a ver las siguientes ecuaciones, 328 y 329. Aquí viene algún texto, ¿no? Que me voy a saltar, ustedes lo leen en dado caso que lo necesiten, pero aquí lo que quiero ver es la ecuación 328, la cual me está diciendo dos formas diferentes de escribir TPX, ¿sí? TPX ya lo habíamos visto en las páginas anteriores y está, por ejemplo, en la ecuación 325, ¿no? También está en la ecuación 326 con un valor específico de X, ¿sí? Y bueno, entonces tengo ya allá en la otra página otras dos formas de ver TPX y lo mismo para TQX. En esta 328 están escribiendo a TPX como la división entre X más TP0 y XP0, ¿sí? Entonces fíjense cómo TPX, si lo vemos como una división de dos probabilidades,
¿A qué nos referimos en términos de probabilidad? Eso lo vimos ayer también. A ver, por ejemplo, Julieta Itzel, ¿a qué se refiere cuando una probabilidad se pone en términos de una división de probabilidades? ¿De qué estamos hablando? Según lo que entendí, estoy un poco perdida, pero era que estamos hablando de un intervalo de tiempo, o sea, que la persona va a morir entre una edad X y la edad T. No, Julieta, a ver, sí estás analizándolo de otra forma, ¿eh? Entonces hay que poner atención y estudiar, en dado caso que te pierdas un poco, se vale perderse un poco, pero pues hay que estudiar. Entonces hay que estudiar, Julieta. A ver, Marco, tú dime qué es lo que pensaste. Yo pensaba que era como probabilidad condicional, ¿no? O sea, que está condicionado. Exactamente. Muy bien, Marco, sí. Eso es a lo que nos referimos cuando vemos a una probabilidad en términos de la división de dos probabilidades. Lo vimos ayer que estamos hablando de una probabilidad condicional. Exacto. Ahora, alguien que quiera alzar la mano y me diga, ¿por qué TP de X la puedo ver como una probabilidad condicional? Kathleen. Sí, yo como lo pienso es que, o sea, o sea, es como, la interpretación en palabras es que sobreviva a una edad X más T, dado que ya sobrevivió a la edad X, ¿no? Perfecto, así se ve, Kathleen, muy bien. Ya lo entendiste entonces. O sea, en esta 328, exactamente eso están haciendo. Están diciendo que TP de X es la probabilidad de que una persona sobreviva de edad X a edad X más T. Pero eso es una probabilidad condicional, que quiere decir que ya sobreviviste a edad X para entonces ahora calcular la probabilidad de que sobrevivas los siguientes T años. Y esa es la división que están poniendo ahí. Esa división la están poniendo tanto en términos de P0, que sería la probabilidad de un recién nacido, como en términos de S de X más T, que es S, recuerden que es la función de supervivencia o de sobrevivencia. Entonces, esa función de sobrevivencia me está indicando en términos de S que quiero la probabilidad de que sobreviva esa persona a edad X más T y abajo, dado que ya sobrevivió a edad X, ¿sí? Y del otro lado de la ecuación, o sea, la parte de en medio, ¿sí? Esta de aquí, está hablando el numerador, a ver, en palabras, para seguir repasando en palabras qué es lo que está diciendo ahí. Manuel Adrián, el numerador en palabras, ¿qué significa? El numerador de esa que señaló es la probabilidad de que sobreviva a un recién nacido a la edad X más T. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, la probabilidad de que un recién nacido sobreviva a edad X más T, dado que ya sobrevivió a edad X, ese recién nacido, por eso la división, ¿sí? Entonces lo podemos definir la 328 en base a las probabilidades condicionales que sabemos que se cumplen con estas P y Q. La 329 no es otra cosa más que hacer 1, la Q, recuerden que es 1 menos P. Entonces hacemos 1 menos lo de arriba y por eso obtenemos la 329. Muy bien, entonces ya obtenemos otras dos ecuaciones. Vámonos a la última de esta sección, ¿sí? Que es la 3210. Y entonces la 3210 me está diciendo cómo puedo definir la probabilidad TUQX otra vez en términos de una división con S, ¿sí? Entonces, TUQX la puedo ver en la página anterior primero, ¿no? O sea, primero lo veo acá en la página anterior, estoy viendo la 327, ¿sí? Entonces, esa 327 uso el segundo renglón, ¿no? Para que el segundo renglón se ponga en términos de la 329 y obtengo la 3210.
No sé si me doy a entender, pero simplemente estamos usando, déjenme, me paso al pizarrón, ¿sí? Ustedes también váyanlo haciendo, ¿no? Ustedes en su libreta o en su libro, donde vayan haciendo anotaciones. Déjenme ir al pizarrón. Ok, entonces vamos aquí a poner la 3. Ah, no, espérenme tantito. Que ya tenía aquí uno. Aquí le voy a seguir. 3, 3, 2, 10, ¿no? Yo sé que TUQX, ¿sí? La puedo ver con la página anterior, que sería T más U QX menos TQX, ¿sí? Entonces de ahí yo puedo poner que esa T más U QX es 1 menos S X más T más U sobre S de X y luego menos, y pongo aquí 1 menos S de X más T, ¿no? Entre S de X, es lo que está haciendo el libro en esa parte. Esa resta me va a dar la primera línea de la 3210. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Luego, luego vamos a tener la segunda línea de la 3210, ¿no? Lo cual Oscar Barbosa, ¿qué están haciendo en la segunda línea? Sí. Sí, o sea, la segunda línea de esa 3210, Oscar, está haciendo algo con respecto a la primera línea. Le está agregando algo. ¿Qué le está agregando? A ver, Oscar, que te ayude Uriel. Dime, Uriel. No estoy seguro, pero creo que la multiplica por un 1. Exacto. Exactamente eso hace. Lo multiplica por un 1 y el 1 es S de X más T entre S de X más T. Nada más que ordenado ahí, ¿no? Una S de X más T la pone afuera y otra la pone en la división de adentro de la primera línea de la ecuación. Y entonces ya, ¿por qué hace eso? Pues porque entonces al final obtenemos que esa multiplicación de dos corchetes no es otra cosa más que el primer corchete TPX y el segundo UQX más T. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace eso el libro? Pues porque quiere poner varias formas de escribir una sola probabilidad. ¿Por qué me sirve eso? Pues porque entonces yo cuando resuelva ejercicios, todas estas formas que yo estoy obteniendo de una sola probabilidad me van a servir para ir demostrando cosas que me vayan pidiendo, ¿no? O encontrando valores que me vayan pidiendo. Entonces, sí, aquí la idea es multiplicar por 1 y luego encontrar ya la línea final de la 3210.
Bueno, entonces ya tenemos la 3210 ahí. Bueno, hemos estado viendo la parte que le llama el libro de tiempo a la muerte para una persona de edad X, ¿sí? O sea, con la edad X mayúscula, que es la edad a la muerte, hemos estado sacando varias probabilidades usando también la T de X, ¿no? Que T de X es el tiempo a la muerte. Entonces, definiendo esas dos variables, X mayúscula y T de X, encontramos ya todas estas 10 ecuaciones, ¿sí? Vamos a pasar ahora a algo que le llama en inglés el libro el Core Date Future Lifetime, ¿sí? Esa es la 323. Bueno, eso, la traducción literal no es la que usamos en español. En español, esa Core Date Future Lifetime la usamos como la vida futura discreta, ¿sí? Es como la discretización de la T de X. La T de X, vean cómo lo hemos estado viendo como una función continua, ¿no? Porque es el tiempo a la muerte. Entonces, el tiempo a la muerte involucra una variable continua. Es una función continua. Pero esa función continua, la realidad es que en la práctica casi nada se usa continuo. De una vez les puedo ir diciendo. O sea, si ustedes trabajan en seguros y están calculando probabilidades, casi todas las probabilidades o las funciones que involucran esas probabilidades se usan con variables discretas. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero por ahora es un comentario, ¿no? Para que lo vayan viendo. Entonces, en esta sección, lo que están haciendo es discretizando a la variable T de X. Vamos a definir, entonces, la variable aleatoria discreta que está asociada con la vida futura, ¿no? Y que se puede ver como el número de años futuros que están completados por X antes de morir. Entonces, antes de morir, yo veo cuántos años completos vivió esa persona y a esa variable le vamos a poner una notación. La notación es K de X, ¿sí? Mientras, o sea, las dos son el tiempo a la muerte. Sin embargo, el T de X es los años que vivió en valor real, ¿no? Porque es una función continua, y la K de X son los años que vivió antes de morir en valor entero, ¿sale? Entonces, ya que definimos K de X en palabras, bueno, ok, aquí siguen otras palabras que dice que K de X es el entero más grande en T de X. Es lógico, ¿no? Por lo que estamos diciendo en palabras. Entonces, K de X son los años completos vividos asociados a T de X. Ahora, ya que lo vimos en palabras, ahora vamos a ver cómo se comporta esta función de distribución o función de probabilidad de K de X. Y bueno, y entonces viene la 3211, ¿no? La probabilidad de que Kx sea igual a K, ahora sí podemos definir una probabilidad de Kx igual a K, K minúscula, ¿no? No es otra cosa más que la probabilidad de que T de X esté entre K y K más 1. ¿Sí? O sea, si yo quiero que los años completos que vivió la persona antes de morir sean igual a K, a un valor K específico, estoy hablando de que entonces esa T de X estuvo entre K y K más 1, porque los años completos que vivió la persona fueron K, aunque murió entre K y K más 1. ¿Sí? ¿Esto en palabras sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, maestra, es lo de que, ay, no sé, cuando cumplimos 22 años, por ejemplo, se supone que ya vimos los 22, ¿no? Exacto, exacto. Ándale, así lo podemos relacionar. Es buena idea con la edad, porque con la edad, pues tú dices, ¿no? Tengo 22, pues sí, pero en realidad a lo mejor ya estás viviendo, no a lo mejor, ya estás viviendo el año 23, ¿no? En realidad ya estás en tus 23 años, pero bueno, decimos, tenemos 22. Sí, ándale, así se puede ver. Ok. Entonces, la segunda línea de esa definición de la 3211
no es otra cosa más que mover la igualdad, ¿no? De K a K más 1. Eso lo podemos hacer porque es una variable continua y pues no hace la diferencia. La tercera línea, bueno, ¿y por qué hace eso? Pues porque en la tercera línea lo que queremos hacer es definir a esa probabilidad de T de X entre K y K más 1 como KPX menos K más 1 PX. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Sí podemos definirlo con esa resta de probabilidades. Y esa resta de probabilidades, también lo estuvimos viendo en las ecuaciones anteriores, puede ser la multiplicación de esas dos K por Q. Perdón, P por Q. Entonces, la tercera línea, si lo quieren asociar a alguna ecuación, está asociada a la 327. Y la cuarta línea está asociada a la 3210. ¿Ok? Obtenemos, por lo tanto, que esa probabilidad de que Kx sea igual a K minúscula no es otra cosa más que K línea QX. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? La probabilidad de que una persona de edad X muera entre edad X más K y X más K más 1. Recuerden cómo se interpreta esta notación. Otra vez, es la probabilidad de que una persona de edad X muera entre edad X más K y X más K más 1. Y eso lo puedo asociar o lo podemos asociar con esto que definimos aquí arriba. Eso sí es cierto, porque aquí arriba estamos definiendo también eso en palabras, ¿sí? Bueno, entonces ya estamos viendo cómo se comporta la K en términos de Q y de P. Ok, aquí especifican lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Que como estamos hablando de una variable continua, las probabilidades de que esa variable continua sean iguales a un valor específico es 0. Luego, ok, ahora vemos, déjenme ver si... ya vimos la función de probabilidad, ¿no? Que está la 3211. Ahora vamos a ver la función de distribución. La función de distribución es esta de aquí, ¿no? Y la podemos igualar a este término en esta ecuación que no tiene número, ¿sí? O sea, no le ponen número, simplemente la escriben, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sale esa ecuación? Bueno, sale de la definición de una función de distribución, perdón, de distribución de la DF, ¿no? Que le ponen en inglés. Entonces, vamos a ponerla. Vean cómo estamos usando todas las definiciones de probabilidad. Entonces, con las definiciones de probabilidad podemos construir toda esta notación actuarial. Ok, entonces, si yo escribo, como está en el libro, esta función de distribución, ¿sí? Esa función de distribución usando la definición de probabilidad de una función de distribución, pues lo que estamos haciendo es que esto va a ser igual aquí, a ver, permítanme un momento, porque aquí lo que estamos haciendo es la sumatoria, de Y igual a 0, digo, por ponerlo en términos de probabilidades consumatorias, porque acuérdense que ahora estamos hablando de una discreta, simplemente estaría definiendo esto. A ver, no sé si les suena con las funciones, definiciones de probabilidad. Esa función de distribución yo la puedo poner como la sumatoria de las probabilidades de Kx igual a Y. Y esa suma debe ir de Y igual a 0 hasta K. ¿Se acuerdan de eso? Es una definición de probabilidad que usamos con la F mayúscula de K.
Sí, maestro. Ok, ahora, las variables son las que pone el libro, ¿sí? O sea, nosotros no nos las tenemos que inventar, simplemente seguimos las variables y y k de x que el libro nos indica. Ok, entonces, ya que hacemos eso, ¿sí? Porque eso no está tal cual en el libro, ¿no? O sea, en el libro me pone otra sumatoria, pero esa sumatoria, si la ven, ¿no? No es otra cosa como, más bien, no es otra cosa más que esa probabilidad que está dentro de la suma, verla como la igualdad que pone el libro. O sea, esa probabilidad de K igual a Y, ¿no? Es la 3211 que estábamos viendo hace ratito. Entonces, por eso el libro, en lugar de poner la probabilidad de K de X igual a Y, le pone H-QX. Ahora, esa H, ¿de dónde sale? Pues podemos cambiar o poner la variable H, ¿no? En lugar de la Y. Y eso viene... por aquí lo pone el libro, que no me acuerdo dónde. No, no lo pone, ¿verdad? Simplemente cambió la variable, ¿no? De H a Y. Porque tampoco en las líneas siguientes dice. No, es que de veras que luego el libro hace cada paso que si no lo apunto se me olvida de dónde sale. Pero bueno, tengo esa anotación y esa anotación lo que hacen entonces es cambiarla a esta anotación, ¿no? Igual a H, ¿no? Y entonces eso, usando la 3211, pues me da la HQX que está en el libro usando 3211, ¿sí? Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Es que Y es una función continua. No sé si lo ven. Perdón, una variable continua. No sé si lo ven. Aquí, de hecho, lo están poniendo, ¿no? O sea, Y es una variable continua en la cual, asociada a la variable discreta, o sea, discretizando esa variable Y continua, podemos poner una nueva variable H. Por eso pone el libro H, para no dejar la Y continua. ¿Sí lo ven? Ya me acordé ahí que fue el cambio de variable para discretizar la variable. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, entonces esa es la razón. La razón es la discretización de la variable Y, la cual está asociada a una variable H. Entonces ya podemos usar H-QX para que entonces hablemos de para que hablemos de la K minúscula, ¿no? Que es acuérdense que es el entero más grande en la variable discreta, continua. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, ¿qué otra cosa hacen ahí? Pues creo que hasta ahí se queda el libro. Sin embargo, yo anoté otro paso que podemos hacer desde ahí, porque este paso que para llegar a este de K más 1 QX, ¿no? Lo que está haciendo el libro es, fíjense, esa H línea QX no es otra cosa más que hacer, fíjense, les voy a poner lo que está haciendo el libro, estaría haciendo esto. ¿Sí? O sea, estamos haciendo esa sumatoria, digo, quitando esto, ¿no? Esto supongamos que no lo tenemos. Entonces estoy haciendo esa sumatoria, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí puntitos hasta llegar a la K línea QX, ¿no? Entonces, si estoy haciendo esa sumatoria la puedo escribir
como 0px menos 1px más 1px menos 2px más, no sé si lo ven, le pongo otro término para que lo vean. Es una suma telescópica, ¿no? Creo que se llama. Ok, no, yo no había oído ese término, yo le decía espejo, ¿no? Pero sí, puede ser que tenga también ese nombre. Y lo tenemos así, o sea, es una suma, estoy haciendo la suma primero que me indica la sumatoria de h desde 0 acá, en esa, es que aquí me faltó, perdón, aquí me faltó esta de aquí, debe ser igual a la sumatoria, me faltó la sumatoria. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo la sumatoria de esa h línea qx. Luego, ya que hago la sumatoria, cada uno de esos términos los puedo ver en, ¿cuál es la ecuación? Los puedo ver en la ecuación 327. Entonces, cada uno de esos términos los pongo como la ecuación 327 y obtengo esa sumatoria. Ya supongo que ya están deduciendo que se van a eliminar varios términos y los que me van a quedar al final solamente van a ser estos dos. ¿Sí? Y esos dos, si yo los veo de esta forma, o sea, esos dos términos para llegar al K más 1 QX que me pone el libro, que por cierto, antes que se me olvide, estas cositas que vienen aquí al lado, por ejemplo, esa coma que viene al lado de la X, es para indicar coma, o sea, ¿qué es esa ecuación? Coma, cuando y es mayor o igual que 0, etcétera, ¿no? Entonces, a veces esa coma se confunde pensando que es parte de la ecuación, pero no, es una coma de texto, ¿sí? Bueno, entonces, para llegar a ese K más 1 QX, este 0px menos K más 1px lo puedo ver en términos de 1 menos 1 menos K más 1 QX, ¿sí? ¿Por qué? Este del paréntesis no es otra cosa más que este. Ajá, lo estoy poniendo ahí. Acuérdense que P es 1 menos Q, ¿sí? Y el otro término 0px, fíjense, es yo tengo edad X y quiero la probabilidad de que viva de X a X más 0. Entonces, o sea, si ya estoy vivo en edad X, pues es la probabilidad de que viva en edad X, pues es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya asumí que llegué a edad X vivo. Entonces, esa probabilidad es 1 y por eso le ponemos el 1 ahí. ¿Eso se entiende? Porque eso es muy importante. Después ese tipo de probabilidades ya las podemos deducir si es 0 o es 1 o es infinito o qué es, ¿sí? Entonces, en este caso, 0px es 1. ¿Se entiende todo por qué? Es el 100%, ¿no? Ok, y entonces ya llegamos a que eso es igual a K más 1 QX. Entonces, todos estos pasos se los salta el libro, pero ya encontramos toda esa línea de dónde sale. Esa línea de la ecuación del libro de dónde sale. Maestra, yo no entendí el último paso. ¿Cree que lo podría repetir, por favor? Sí, claro. El último paso es, bueno, en azul, este con este se eliminan, ¿no? Estos también se eliminan, estos se van a eliminar todos los intermedios, todas las probabilidades intermedias. Solo te van a quedar la primera y la última, son las que escribí aquí abajo, en el último paso. Ya que escribo esas dos probabilidades que me quedan, esas dos probabilidades las puedo escribir la segunda como 1 menos K más 1 QX. ¿Por qué? Porque es la definición de P. P es 1 menos Q, entonces la pongo así. Y el primer término, 0px, ¿qué te dice 0px? 0px es la probabilidad de que sobrevivas de X a X más 0, o sea, de que sobrevivas en X, cuando ya estás vivo en X. Eso es 1, esa probabilidad es 1, o sea, tú ya estás vivo en X, la probabilidad de que sobrevivas a X, pues es 1. Eso lo puedes ver con palabras. Otra forma de ver esa 0px es con la 328. La 328, si le pones el 0 a la t, estarías haciendo S de X entre S de X, eso es 1.
Ah, ok, ya entendí, gracias. Sí, de nada. Entonces, ya encontramos esa última línea de la página 54. Déjenme apuntar algo porque si no... Solo tengo una duda, maestra. Sí. Me confunde, he entendido todo, pero me confunde cuando pasamos de la Q a la P. O sea, de la línea donde hay puras Q y después pasamos a la P. De las Q y luego a las P. O sea, de la primera y la segunda línea. Ah, ok. No sé si podría decir, o sea, ¿por qué hacemos ese cambio en pocas palabras? ¿Este cambio me estás preguntando? ¿De este a este? Sí, exacto. Ah, ok. ¿Por qué hacemos ese cambio? Lo hacemos por la ecuación, o sea, lo estoy haciendo por una ecuación, ¿sí? En palabras también lo puedo ver, ¿no? O sea, pero si tú ves la ecuación 327, la 327 te está diciendo, 327 te está diciendo que TUQX es igual a TPX, ¿no? Menos T más U PX. ¿Ok? Entonces, si tú tienes 0 QX, esto te está diciendo que vas a poner TPX, o sea, 0PX, ¿no? Menos T más U. T más U es 0 más 1. Acuérdate que si no tiene el otro número es un 1. Entonces aquí te queda un 1, 0 más 1, PX. Y por eso hice ese cambio, porque esta de aquí es esta. Cada una de esas Qs las voy poniendo con una resta de Ps. ¿Sí? Ok, ya la entendí mejor. Gracias. Sí, de nada. Ahora, en palabras, ¿cómo se ve? Porque también se puede ver esto en palabras. Digo, lo estamos usando con ecuaciones, pero también se puede interpretar con palabras, ¿no? Sí, dime, Eduardo. Profe, disculpe, es que no entendí muy bien por qué el 0px es un 1. Ok, te lo voy a poner con ecuación. Bueno, aquí. 0px, ¿sí? Usando, te lo voy a poner, la 328. ¿Sí? La 328 te dice que TPX es igual a S de X más T entre S de X. ¿Sí? Si tú quieres 0 PX, entonces estás haciendo S de X más 0 entre S de X. Esto es igual a S de X entre S de X. Y eso es 1. Por eso le puse 1. Ah, ok. Ya tiene más sentido. Muchas gracias. Órale. ¿Algo más de ahí que no hayan entendido? Estamos usando ya todo, o sea, todo esto se va acumulando, ¿sí? O sea, vemos una ecuación y de esa sale otra y de esa sale otra, y entonces la número 20 salió usando 10 de ellas. O sea, esto se acumula mucho, entonces tengo siempre que tener en cuenta todas las ecuaciones. Y la práctica es la que me va a hacer que yo me acuerde o sepa qué ecuación usar. ¿Sí? O sea, yo no quiero que se las aprendan de memoria las ecuaciones, pero sí tienen que saber cuál usar. Y para saber cuál usar, aunque tenga un formulario, podría no saber cuál usar. Eso me lo da la práctica y la práctica la tengo con los ejercicios. Bueno, entonces esa sería la sección 323, ¿sí? Si nos vamos ahora a la sección 324, bueno, en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto la función de densidad y la función de distribución de la T de X, ¿sí? Con base a esa función de distribución y de densidad, ya estuvimos viendo muchas ecuaciones. Luego, la sección que vimos al inicio de la clase hoy ha sido la de K de X, que es la función discreta de T de X, ¿sí?
Y ya hemos visto pues varias ecuaciones también de K de X. Ahora, en esta sección empezamos a ver lo que le llamamos la fuerza de mortalidad en español, en inglés force of mortality. Esa fuerza de mortalidad es muy importante en seguro de vida. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. La 3223 nos está diciendo aquí, o sea, nos regresamos a la 3223, dice que está expresando, déjenme regresarme aquí en mi libro, ajá. La 323 es la que nos daba la probabilidad de que X estuviera entre X y Z, dado que X es mayor que X, minúscula. Ajá. Entonces, esa ecuación o esa fórmula dice aquí que expresa en términos de la función de distribución y en términos de la función de sobrevivencia, la probabilidad condicional de que una persona de edad 0, o sea, recién nacido, muera entre las edades X y Z, dado que sobrevivió a edad X, ¿sí? Ahora, con Z menos X manteniéndolo constante, por ejemplo, digamos que Z menos X es una C, entonces vamos a considerar una función de X, ¿sí? La cual va a ser una probabilidad condicional que describe la distribución de la probabilidad de la muerte en el futuro cercano. O sea, ¿qué quiere decir? Entre 0 y C. Análogo a esto que estamos diciendo en palabras, ¿sí? Se puede calcular la probabilidad de que X, y ya lo estoy diciendo con esta que está definiendo aquí, ajá, se puede calcular la probabilidad de que X muera entre edades X y X más delta X. Y entonces, en palabras, estamos diciendo que muera en el siguiente instante de tiempo. Hacemos ese cambio de tiempo tan pequeño, ¿no? O sea, esa delta X es tan pequeña que estamos hablando de tiempo instantáneo. Y esa es a lo que se refiere la fuerza de mortalidad, ¿sí? De hecho, aquí dice, una muerte instantánea, ¿no? Puede ser obtenida usando la función de probabilidad de densidad de la muerte, de la edad de la muerte, que es la X mayúscula, ¿no? El cual ya llegó a edad X, entonces por eso es la probabilidad condicional. Ya llegó vivo a edad X, entonces quiero calcular la probabilidad de que la edad a la muerte esté entre X y X más delta X. Esa Z está diciendo aquí que va a ser X más delta X y que va a ser pues muy pequeño, ¿no? Ahora, si usamos la 323, pero en lugar de Z ponemos X más delta X, entonces obtenemos la primera parte de esa 3212. Entonces, si ven la 323, aquí la 323 tenía f de x de z, en lugar de f de x de z le ponemos x más delta x, ¿no? Y lo demás se mantiene igual, ¿sí? Entonces, esto no es otra cosa más que cambiar la variable z por x más delta x y teniendo en cuenta que esta delta x, pues, es un cambio instantáneo en x. Ahora, de esta línea a la siguiente, ¿no? Lo que hace este paso es encontrar que esta división es aproximadamente igual, vean cómo tiene el símbolo de aproximadamente igual a esa 3212. Ajá. Ahora, ¿cómo encuentra esa 3212? Como les digo, casi en todas las ecuaciones del libro se saltan muchos pasos, entonces hay que estar viendo cómo se llegan a esas ecuaciones. Lo voy a hacer relativamente rápido para terminar la clase, ¿sí? Y estamos hablando de la 3212, ¿sí? La 3212 lo que me está diciendo es, yo tengo f de x más delta x, ¿no? Menos f de x, ¿sí? Entre 1 menos f de x. Esto lo puedo poner igual, fíjense cómo el numerador, ¿sí? Vean cómo de la línea
de la primera línea de la 3212 a la segunda línea de la 3212, está como que tiene ahí una delta X adicional, ¿no? O sea, como para saber por qué hace eso el libro, entonces hay que tratar de ver qué es lo que está agregando. Entonces, aquí en este caso estamos agregando un 1 otra vez, porque esa delta X yo no la veo arriba. Entonces, podemos suponer que esa delta X pues le está agregando. Y sí, efectivamente la agrega, porque entonces voy a tener esta ecuación. Y entonces aquí, por lo tanto, tendría, tendría delta de X, ¿no? Así como multiplicándose estos dos términos. Abajo voy a tener el mismo que ya tenía antes, ¿no? ¿Y para qué hace eso el libro? Ah, bueno, pues porque si hacemos eso, entonces esta parte de la ecuación, por definiciones de probabilidad, es aproximadamente igual a la función de densidad. ¿Sí? Entonces, por eso llega la 3212 haciendo esa aproximación. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo sigan, lo analicen. De todas maneras, mañana ya sé que me quedé ahí y le seguimos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hizo en la 3212. ¿Alguna duda de esta parte que hemos visto? ¿Van bien? Es como la definición formal de derivada, ¿no? Exactamente. Por Como eso ella- es la definición de densidad. Perfecto, Kathleen. No, pues sí, te acuerdas súper bien de probabilidad, exactamente es eso. O sea, esta división, este cociente que tengo aquí, no es otra cosa más que la derivada de la función de distribución, y la derivada de la función de distribución, por definición, es la función de densidad. Ahora, ¿por qué aproximadamente igual? Pues porque estoy hablando de un límite, ¿no? Es un límite cuando delta X es muy pequeño y por eso estamos hablando de algo instantáneo. Sí, así se puede ver. Bueno, nos vemos mañana entonces, ¿sí? Mañana podemos seguir hablando de esta ecuación, no se preocupen, ya nada más para que lo repasen ustedes. Bueno, pues acabamos por hoy. Gracias. Nos vemos mañana entonces. Gracias.